Bienvenidos a Cáncer Podcast, hablemos de cáncer. Soy Diego Díaz, oncólogo médico. Y el día de hoy, en el episodio, platicaremos sobre otro tema de suma importancia y que también se ha sugerido en los comentarios que gracias a ustedes nos dejan, y es sobre cáncer y genética. Y para esto nos acompaña la doctora Rosy Márquez. Muchas gracias por aceptar la invitación, Rosy, y platícanos algo de ti. Gracias a ustedes por la invitación. Yo soy la doctora Rosy Márquez, soy médico egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Después hice una maestría y un doctorado en la Universidad de Guadalajara y en el Centro de Investigación Biomédica de Occidente, en CIBO, aquí en Guadalajara. Actualmente soy adscrita al Servicio de Genética Médica del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, el Hospital Civil Viejo de Guadalajara. Y pues Sistema Nacional de Investigadores me dio la bienvenida este año. Ah, súper bien. Sí. Felicidades. Muchas gracias. No es fácil entrar al SNI. No es fácil. Súper bien. Felicidades. Sí, muchas gracias. Y bueno, pues entrando en materia, sabemos y pues lo vemos mucho hasta en la tele. Bueno, no, quizá en la tele no. Pero bueno, siempre que escuchamos cáncer... Sería lo ideal. Bueno, sí, ¿verdad? Sí. Vemos que cáncer o el cáncer es una enfermedad genética. Sí. Pero no es lo mismo que sea genético a que sea hereditario. Así es. O sea, ¿qué nos podrías decir o qué le podrías decir a nuestra audiencia, o sea, de esta importante diferencia? Sí, así es. La mayoría de la población, incluso hasta algunos médicos, me atrevo a decir, que creen que genética siempre es sinónimo de heredabilidad. Y no es así. Genética y heredabilidad no es lo mismo. Hay muchas enfermedades o entidades genéticas que sí son heredables, pero incluso otras no son heredables. Entonces, específicamente en el cáncer, todos los cánceres son genéticos, pero no todos son hereditarios. Entonces, todo el cáncer lleva un componente genético. ¿Sí? Es una cascada molecular y genética donde van más de 42 o 45 hasta 50 pues procesos que se tienen que ver alterados para que se produzca cáncer. Ahora existen factores modificables y no modificables para el cáncer, ¿sí? Los modificables, el estilo de vida, el tabaquismo, el alcoholismo, la dieta, el sedentarismo. Los no modificables entonces son los genéticos, ¿sí? Ya es los foquitos que prenden y apagan dependiendo de nuestros procesos moleculares. Contra esos pues no podemos hacer nada, no tenemos ningún control. Entonces todo el cáncer tiene un componente genético. El cáncer hereditario únicamente es el 10 al 15% de todos los cánceres, ¿sí? Entonces, incluso algunas literaturas reportan que hasta el 20% puede ser un cáncer hereditario. ¿A qué nos referimos con cáncer hereditario? Cáncer esporádico es cuando nadie de la familia tiene ninguna variante. Ahora ya se usa la palabra variante, antes era mutación. Ahora entonces pues se dice variante. Cuando nadie de la familia tiene una variante conocida molecularmente o en genética, ¿no? El cáncer esporádico, pues nadie tiene ningún factor de riesgo, estilos de vida saludable, gente sana en la familia. El cáncer hereditario, en cambio, es cuando se detecta cáncer cada generación. No necesariamente tiene que ser generación tras generación, puede saltarse generaciones, pero viene ya factores hereditarios o antecedentes heredofamiliares importantes que nos pueden estar orientando a que el cáncer tiene una variante por ahí. Entonces, cuando me preguntan a mí, ¿el cáncer se hereda? No se hereda. Lo que se hereda son las variantes o las mutaciones que vienen en los genes que provocan cáncer o que nos hacen más susceptibles a cáncer, ¿sí? Entonces, esto es un cáncer hereditario. Entonces, cuando en una familia existe una variante ya bien detectada, un mismo tipo de cáncer o diferentes tipos de cáncer, pero tienen una variante ahí que se está heredando. Esa es la diferencia entre cáncer esporádico y hereditario. Ok, súper bien. Y creo que muy claro como para la población esta diferencia de que aunque el cáncer sea genético, pues la mayoría se van a deber a estos factores que mencionas, los modificables, ¿no? Y que gran parte de esto pues está en lo que hacemos todos los días, en lo que comemos, en lo que hacemos de actividad física y en estos excesos o malos hábitos que a veces tenemos como población. Uh-huh. Y comentabas hace un momento, bueno, la genética pues es una rama de la medicina muy amplia. Sí. Y no solamente ven cáncer, están relacionados con prácticamente cualquier especialidad y tanto en niños como en adultos, ¿no? Pero en esta parte enfocada al cáncer, o sea, ¿cuál es la principal relación con genética y con el cáncer? Lo importante aquí es
tomar el cáncer como, pues lo dije hace un rato, que siempre tiene un componente genético, y desde ahí ver las implicaciones que tiene para el paciente y para la familia del paciente. Y a mí me gusta mucho llevarlo hacia la prevención o hacia un diagnóstico oportuno. Entonces, por medio de estudios genéticos tenemos la posibilidad de poder diagnosticar una variante en la familia y sobre eso tomar acciones antes de que suceda el diagnóstico de cáncer incluso. Por ejemplo, en genética no sé si sabían que todo el tipo de cáncer que se presenta en niños se considera una enfermedad rara. Entonces, cualquier tipo de cáncer infantil es una enfermedad rara. Y tomando en cuenta que pues, más de la mitad de los niños no llegan a su 5º cumpleaños por causa del cáncer, pues es importante tomar medidas, no solamente en la población, también que los especialistas tengan en cuenta que hay factores genéticos y que es importante para la prevención y para el manejo incluso, porque ya ahora existen 2 tipos de mutaciones, ¿no? De variantes. Existen las variantes que están en sangre, que son las germinales, y las variantes que están en tumor, que son las somáticas. Si nosotros nos vamos directamente a las variantes somáticas o que están en tumor, también es bien importante que los especialistas sepan que existen terapias dirigidas ya. Si nosotros podemos detectar algún tipo de variante que responda mejor a una quimioterapia, pues es padrísimo para ustedes como oncólogos tener un tratamiento blanco o una diana blanco para poder mejorar el pronóstico del cáncer del paciente. Entonces, pues es realmente la relación que tiene genética y cáncer es, uno, considerarlo como una enfermedad rara en niños. En adultos no todos se consideran enfermedades raras, la mayoría sí, y hay que estar atentos a que puede ser parte de un síndrome. Es decir, si yo diagnostico como internista un cáncer de tiroides, bueno, hay que ver si es medular, si es papilar, y si es medular, ojo, ¿no? Porque puede ser parte de una neoplasia endocrina múltiple, y entonces ya es donde, oye, genética te lo mando, porque, ¿no? O un cáncer de páncreas en una niña joven, en una muchacha joven, 17 años, 18, más cáncer de ovario, ¿qué está pasando, no? A lo mejor es un von Hippel. O sabes que tengo una familia que cada generación presenta un tipo de cáncer diferente. Hay niños con osteosarcomas o cáncer de hueso, hay niños o hay pacientes con cáncer de pulmón y luego pacientes con cáncer de mama. Ojo ahí, puede ser una familia con linfraumeni, ¿no? Entonces, siempre pensar más allá. Es como piensa la genética, ¿no? No todo es lo que ves. Entonces, creo que esa sería la importancia para los médicos, sobre todo de conocer y tener bien presente la genética en cáncer y en el resto de diagnósticos que hacemos, y en la población, pues sobre todo para saber que existen maneras de prevenir, además de los estilos de vida saludable. Y creo que ese punto que tocas es súper importante, porque si bien hace rato decíamos que quizás solo el 10 o el 15% pueden ser hereditarios, esto puede hacer a muchos pensar que entonces pues la mayoría no requiere que se evalúen, ¿no? Exacto. Pero creo que, como bien dices, una parte es la parte de la herencia y otra parte es todo lo demás que se puede hacer, tanto en el estudio con los familiares, tanto para nosotros como oncólogos buscar estas terapias blanco que, bueno, en muchas neoplasias nos ha ayudado mucho estos avances en la genética para mejorar tratamientos y para mejorar pronóstico de muchas de las personas. Y ahorita que mencionas esto de que ya te estás platicando algo de los tipos de cáncer, o sea, ¿cuáles son como los cánceres más comunes que se pueden relacionar al aspecto genético o a estos síndromes que mencionas? O si hay algunos que quizá no estén asociados. No, mira, los que más vemos o los que más nos toca ver en consulta, tanto en hospital público como en hospital privado, el cáncer de mama. Cáncer de mama de inicio tardío, porque no es lo mismo tener una paciente con cáncer de mama de 22 años, 23, 30, a tener una paciente con cáncer de mama de 60, ¿verdad? Ya desde ahí nos va orientando si el cáncer es hereditario o no. Ya las pacientes mayores de 60 con cáncer, sí, algunas podrán ser hereditario, pero la mayoría son por otras razones. En cambio, si presentamos una niña o una chavita de 23 años, pues ojo ahí, nos está hablando de que algo en su mecanismo de reparación del ADN no está bien. Entonces, ya desde la edad te puedes dar cuenta, ¿no? Entonces, cáncer de mama en hombres y en mujeres, cáncer de próstata, cáncer de colon, también nos han llegado muchos pacientes de cáncer de colon muy jóvenes. Son como los 3 más comunes o más típicos que nos llegan.
Obviamente me imagino que porque los médicos también están mucho más alerta, ¿no? Entonces, por de cáncer de ovario, el síndrome de cáncer de ovario y cáncer de mama hereditario, pero pues también está el cáncer de pulmón en enfermedades raras, o está el cáncer de tiroides también en enfermedades raras, los niños con leucemias también, incluso nos ha tocado pacientes con cáncer de mama que también tienen problemas hemáticos o cáncer en sangre, y entonces hacemos cariotipo y por ahí hay una traslocación que está predisponiendo a cáncer también. Entonces, mama, ovario, próstata y colon son los que más nos han llegado. Ok. Y hablando, sabemos que la mayoría de la gente que nos ve quizá no son médicos, pero como para la comunidad médica que ahorita tocabas el punto, pues algo muy importante es, o bueno, incluso para la población general, o sea, si te están detectando cáncer y es una edad atípica, o sea, ese es desde entrada un foco rojo, ¿no? O una alerta para que requiere algo más, ¿no? O sea, además de los tratamientos convencionales o los tratamientos estándar oncológicos, pues requiere más evaluaciones como la de genética. Sí, así es, porque puede haber por ahí un síndrome que no estamos viendo y que solamente el cáncer de mama o el cáncer de ovario, cualquiera que se presente a edad temprana, está haciendo como una alerta para que busques más cosas. Además, a partir de cierta edad en pacientes jóvenes ya es indicación directa realizar un estudio genético. Y una de las preguntas que quizás estén haciendo todos es, bueno, si ya me dicen que me tengo que hacer estos estudios genéticos o todo, o sea, mi mamá tuvo cáncer de mama, ¿yo qué estudios me tengo que hacer para buscarlo? Y creo que es de las preguntas más comunes que tenemos en la consulta. O sea, si mi familiar de primer grado, papá, mamá, hermano, lo acaban de diagnosticar con cáncer, ¿yo también lo puedo tener? ¿O quiénes son los candidatos a hacerse estos estudios genéticos? Así es. Anteriormente se basaba, cuando la genética no estaba tan como tan avanzada, únicamente nos decían, bueno, 10 años antes, 5 o 10 años antes del diagnóstico de tu familiar directo, empiezas a checarte, ¿no? Y empiezas a hacerte, por ejemplo, ecos mamarios, marcadores tumorales. Ahora los protocolos cambian un poco cuando tenemos estudios genéticos. Entonces, tenemos la posibilidad de realizar paneles genéticos, se llaman. Son estudio o análisis de ciertos genes, cierto número de genes ya asociados a cáncer, a todo tipo de cáncer. Entonces, analizamos todos los genes conocidos hasta el día de hoy que pueden producir cáncer o que aumentan nuestro riesgo a producir cáncer. Entonces, ya como tal, por ser individuos, tenemos un porcentaje para presentar cáncer. Si tienes una variante en algún gen, tu probabilidad de tener cáncer aumenta. Ahora, que tú tengas una variante en algún gen que pueda predisponerte al cáncer, no quiere decir que vas a presentar cáncer, ¿ok? Que ese foquito se quede apagado o se prenda va a depender de 1000 cosas, como decíamos antes, modificables y no modificables. Entonces, ¿qué tenemos ahora a la mano? Además de estar checándonos 10 años antes, los protocolos cambian un poquito. Si tienes tú familiares directos con cáncer de cualquier tipo a edades atípicas, te vas directo a estudio genético. Si tienes incluso intranquilidad o ansiedad por el diagnóstico y quieres saberlo, también es indicación para estudio genético. Ahora, si tienes más o líneas generacionales con distintos tipos de cáncer o con el mismo, también es indicación para estudio genético. Una vez que tengas el estudio genético, que hayas decidido realizarte el estudio genético, va a depender del resultado que tengas los protocolos que se van a iniciar. Entonces, por ejemplo, hay protocolos en Estados Unidos que indican en el cáncer de colon, si tú sales con una variante que aumente tu riesgo, tienes que iniciar las colonoscopías a partir de los 20 años de edad, que eso pues sabemos que para todos los oncólogos o los coloproctos o los gastros, pues sería como una colonoscopía a los 20 años, ¿verdad? Pero el protocolo así lo indica. Y otro de los puntos creo que es también como que mencionaras lo de cuando comentas la palabra de los síndromes o que de repente la misma familia quizá dice la hija, mi papá tuvo cáncer de próstata, pero pues yo no tengo próstata, o sea, a mí no me va a dar ese cáncer de próstata.
pero puede surgir esa mutación del BRCA que quizá tiene el papá. Así es. Y pues parte de esta evaluación también es como que, bueno, cuando nos referimos a estos síndromes, no quiere decir también que si tu mamá tuvo cáncer de mama y si tú tienes la mutación, quizá tú vas a tener también de mama, ¿no? Quizá el que vas a tener es ovario. Claro. O si tienes uno de colon y después tu familiar tiene uno de estómago o de páncreas. O sea, hay como que diferentes mutaciones como para que mencionaras algunos de estos como síndromes. ¿Qué tumores son los principales que se encuentran asociados? Un mismo gen puede puede expresarse en diversas enfermedades, ¿sí? Puede codificar para proteínas que están involucradas en reparación de ADN o en ciclo celular, que no solamente codifican para una enfermedad. Es decir, por ejemplo, BRCA1 no solamente se asocia a cáncer de mama. Entonces es como tú dices, una familia con mamá e hija con cáncer de mama con una mutación en BRCA1 y los hombres o los hermanos o los hijos hombres es, ok, pues yo no, sí, 1, aumenta tu riesgo a cáncer de mama y 2, a cáncer de próstata, porque BRCA1 y BRCA2, sobre todo BRCA2, están completamente asociados a cáncer de próstata también. Entonces no hay que confiarnos a pensar que solamente un gen produce o está asociado a una sola enfermedad o a un síndrome en específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay mutaciones en un gen que se llama P53 que producen una gran cantidad de cáncer. Si está alterado P53, toda la familia va a tener distintos tipos de cáncer. Entonces no hay que estar nada más pensando en, BRCA1 solo cáncer de mama o yo ya la libré. No. Entonces sí es bien importante realizar el estudio genético a todos los familiares. Y BRCA1 o BRCA quizás es como el más famoso porque ese de repente sí sale en la tele, ¿no? Quizá no como quisiéramos, pero quizás es el que es más conocido mundialmente. Y aparte es el más frecuente hasta ahorita en mutaciones. Incluso, como mencionaba, pues hay un tema en genética que se llama cáncer y enfermedades raras. Y casi todos los tipos de cáncer son enfermedades raras. Pero cáncer de mama y ovario ya no está considerado como una enfermedad rara porque ya la incidencia es mucho mayor a la cual se considera para considerarla una enfermedad rara, ¿no? Entonces, eso también es alarmante, Diego, porque es señal de que pues, es muchísima población la que está presentando cáncer de mama y ovario hereditario. Entonces, pues no hay que confiarnos. Sí, y quizá gracias a todos estos avances en genética y a estas pruebas de detecciones que quizá antes teníamos que estaba ese 10%, pero quizá ahora y mientras más se puede estudiar a la población con estas nuevas técnicas, quizá se pueda detectar en mayor número, ¿no? Sí, así es. Sí. Y ahorita bueno, supongamos que ya la persona o familiar del paciente que fue diagnosticado con un cáncer de próstata, pues llegan a tu consulta, piden asesoramiento genético y tú ves que es candidato a hacerse una prueba. Estas pruebas, ¿dónde se pueden realizar? O sea, ¿se les tiene que tomar a los pacientes una biopsia de algún sitio? ¿Se los hacen en la sangre? O... Mira, ahorita lamentablemente ningún hospital público está cubriendo este tipo de estudios genéticos. Entonces todos se tienen que hacer por laboratorios privados. Hay distintos tipos de costos dependiendo de los laboratorios, obviamente. Entonces hay unos muy accesibles, hay otros no tanto. La realidad es que no hay mucha diferencia entre unos y otros, ¿sí? Lo que se hace, bueno, pues llega el paciente. Si nos mandan tumorcito o si todavía no lo han operado, nosotros sí pedimos que también nos den un pedacito del tumor para poder analizarlo también genéticamente y ver qué tipo de mutaciones o variantes hay directamente en ese tumor, ¿sí? Hay tipos de cáncer que sí son diagnosticados por sangre, hay otros que no, ¿ok? Entonces, los que sí son diagnosticados por sangre, que son los más comunes, cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de colon, de páncreas, de estómago, todos estos tenemos una prueba que se llama panel genético multicáncer. Aproximadamente hay entre 70 y 90 genes asociados y conocidos hasta hoy que producen cáncer. Entonces, por medio de una prueba de sangre, son 3 a 5 mililitros que nosotros mandamos a analizar y ahí nos salen si hay alguna variante en algún gen
Y bueno, pues son distintos los resultados que esperamos, ¿no? Puede ser una variante patogénica, esto es que ya esté 100% asociada a que produce cáncer. Hay variantes benignas, que hay una mutación por ahí, una variante por ahí, pero no produce impacto en el cuerpo o no está asociada a daño, ¿no? A daño en el cuerpo. Y están las variantes de significado incierto, que están como en el limbo, ¿no? Como en medio de estas dos. Hay una variante, pero no sabemos qué efecto clínico tiene todavía. No hay suficiente literatura que nos respalde para ver si está catalogada como patogénica o como benigna. Las guías nos dicen que cuando tienes un resultado de una variante de significado incierto es como si no tuvieras resultado. No hay que dar un resultado al paciente porque en cualquier momento se puede reclasificar y es lo que tenemos que esperar. Entonces tenemos a la mano estos estudios, con una muestrita de sangre llega al paciente, le decimos si es candidato o no al estudio genético. A mí me lo mandan, no sé, oncología me manda muchos pacientes, gastro me manda muchos pacientes, hemato, pediatría, cualquiera que detecte algo extraño y diagnóstico de cáncer, lo manda genética. Llega el paciente, obviamente primero platicas con el paciente porque ya de por sí el paciente viene abrumado, ¿no? De decir, tengo cáncer y ¿qué estoy haciendo en genética? ¿Por qué me lo mandan? ¿Qué tiene que ver con mis hijos, con mis hermanos? ¿Lo heredé de dónde? ¿O qué hice mal? Incluso algunos, ¿qué hice mal si yo llevo un estilo de vida saludable? Entonces, desde ahí, nuestra chamba como genetistas o como los que estudiamos doctorado en genética, pues es acompañar al paciente y tratar de armarle este rompecabezas y dárselo lo más digerido posible, ¿no? A mí me gusta mucho el asesoramiento genético porque implica también un acompañamiento emocional al paciente que muchos médicos olvidamos, ¿no? Entonces, en genética es poner mucha atención también en el aspecto emocional, porque incluso está el cortisol y hay biohormonas que aumentan y que nos pueden producir mecanismos que también nos inducen al cáncer. Entonces, mantener al paciente bien contenido nos va a ayudar a entender tanto el proceso genético como el de cáncer y el emocional, ¿no? Entonces, lo que hacemos es acompañar al paciente ya que está ahí, ver si le quedó claro el diagnóstico y después, bueno, está aquí usted para ver si el cáncer que tiene es hereditario, si usted trae una mutación y si además esa mutación usted la puede heredar a sus hijos, ¿no? Y a sus familiares, hermanos, mamá, papá, lo que sea, si viene desde arriba, si ellos fueron el primero en tener la mutación y si ellos pueden heredarlo. Sobre eso también damos riesgos de recurrencia. ¿Cuánto riesgo puedo yo de tener un hijo con cáncer de mama o todo eso, ¿no? Entonces, vamos como armando el rompecabezas para poder ayudarle al paciente primero a determinar si su cáncer fue hereditario y después qué pasa con sus familiares. Y en el caso de este paciente que le hacen su panel multicáncer y que resulta con una mutación de esta que comentas como patogénica, ahí entonces toda la familia o quiénes de sus familiares serían los candidatos después a hacerse esta prueba. Hay laboratorios que nos dan la ventaja, no todos, sí algunos, me parece que son la mayoría, nos dan la ventaja de segregar, se llama, es decir, buscar la misma mutación que trae el paciente en sus familiares directos, de manera gratuita. La mayoría de los laboratorios ya no cobran el segregar la variante. Entonces, lo que nosotros recomendamos es mamá, papá, si es que se cuenta con mamá y papá, hermanos y hijos, ¿no? Los que tengan hijos, adelante. Entonces, esos son los que más se recomienda, familiares directos, de primera generación. Y en estos familiares directos, digo, pues obviamente pues ellos no tienen ningún tumor, entonces aquí no tendrías como un tejido, ¿no? Así aquí es. buscarías, buscas esta mutación que nos comentabas de germinal, que en teoría la tienen todas las células de su cuerpo, ¿no? Ajá. Y ahí, ¿cuáles son como de dónde puedes tener esa muestra? Igual, de sangre también, sí. Es de sangre, entonces nosotros muestreamos a los familiares de sangre, les tomamos una muestrita de 3 a 5 mililitros y se manda a analizar. Luego en el mercado también vemos que hay pruebas que te hacen en saliva y en otros, no sé, pues líquidos o tejidos, pero ¿qué tan confiables son estas otras? Es lo mismo, se puede hacer en sangre, en saliva o en carrillo bucal, ¿no? Como las películas con el hisopo, el cotonetito que te raspan carrillo, te raspan encías y lo guardas en un tubito. Las tres son confiables, son iguales de confiables las tres. Entonces, la especificidad y la sensibilidad de la prueba es igual si te sacan sangre, saliva o carrillo bucal. Generalmente para los niños
muy pequeñitos, que también se puede hacer diagnóstico a temprana edad, no del cáncer, sino de la mutación, porque recordemos que lo que se hereda es la variante, ¿no? La mutación. Entonces, normalmente utilizamos estos cotonetitos para los niños pequeños, para los, ya que saben darnos una muestra de saliva, utilizamos los de saliva, o incluso en los pacientes ya oncológicos que las quimios ya acabaron con sus venitas, utilizamos saliva o sangre. Generalmente, incluso los pacientes hay veces que me dicen, ¿sabes qué? Yo me siento más tranquila con sangre. No, pero es lo mismo, sangre. Entonces ya también depende de la decisión de cada quien. Entonces, bueno, hay una ventaja ahí en que tienes diferentes formas de obtener la muestra, como tanto parece que se siente confiado con una toma de muestra, tanto para aquel que no le gustan los piquetes, que puede tener también una alternativa con algo donde no va a haber agujas. Claro, yo tengo, por ejemplo, mi sobrina, es hija de mi hermano, tiene apenas 2 añitos y quisieron hacerle el estudio porque mi mamá tuvo el cáncer de mama, entonces dijimos, vamos a hacerlo a todos. Yo a mi hijo se la hice con carrillo, mi hijo tiene 4 años y se la hice con el cotonetito, y a mi sobrina de 2 años igual. Entonces ahí, para lo que cada quien se sienta cómodo, y para cualquier técnica podemos usar saliva, sangre o carrillos. Ok, súper bien, que haya muchas opciones. Sí, opciones. Y ahora que tocas el tema de los niños, digo, es todo un tema esto de la cuestión ética. Digo, por los menores de edad, bueno, sabemos no conocemos quizá todas las regulaciones o legislaciones que hay en torno al tema, pero también así como hay gente que te dice, si mi familiar tuvo cáncer, yo quiero saber si esto me lo puede heredar o no. También hay gente que te va a decir que no quiere saber, ¿verdad? Así es. O sea, sí. ¿cuál es cuál es la importancia o qué nos podrías decir de la parte ética? Mira, el asesoramiento genético es algo bien bonito, pero tiene implicaciones legales serias. A final de cuentas, estás dando un resultado. Cuando son mayores de edad, adelante, pero también vas a dar resultados a menores de edad o incluso a mayores de edad que no quieren saber. Esto se llama derecho a no saber. En genética tenemos el derecho a no saber. Normalmente en cáncer no suele ocurrir mucho. ¿Por qué? Porque nuestra chamba, repito, es educar al paciente bien y dejarle todo bien en claro. Entonces, los pacientes llegan asustados pensando que si sale una variante patogénica, es decir, 100% asociada a cáncer, van a tener cáncer, y no es una regla. Si en un estudio genético te sale una variante patogénica, lo que a mí me dice es que tienes riesgo aumentado para predisposición al cáncer, ¿sí? No que vas a presentar cáncer a fuerza, no es regla. Como ya dije, los foquitos que se mantengan prendidos o apagados dependen de muchas cosas. Unas las controlamos y otras no. Entonces, lo primero que me dicen es, doctora, pero es que si yo tengo, voy a presentar. No. Y ya que le aclaras eso, como que el paciente desde ahí ya abre un poquito su mentalidad y dice, ok, entonces sí quiero que me investiguen a mí y quiero que investiguen a mis hijos. En cáncer, normalmente la gente sí quiere saber, si está interesada en ver si trae alguna variante que se pueda heredar. Hay otras enfermedades que se hacen con estudios genéticos parecidos, en donde sí la gente me dice, yo no quiero saber. Entonces, sobre todo en enfermedades que no tienen tratamiento y que implican una ansiedad o un estrés para el paciente en decir, híjole, tengo la mutación y no voy a saber si sí voy a presentar la enfermedad o no, y no tiene tratamiento. Entonces, toda su vida se la van a pasar pensando, estresadísimos en voy a ver si no estoy temblando ahorita, voy a ver si no tengo debilidad muscular. Entonces, todo esto es el derecho a no saber. ¿Sabes qué? No. O sea, para mí es demasiado pesado, ni siquiera sé si lo voy a presentar o no, no quiero saber. Y se tiene que respetar. Esta es lo primero, la implicación, una de las más importantes. La segunda es la minoría de edad. Normalmente los estudios genéticos se recomiendan a mayores de edad, precisamente por estas implicaciones. Si tú tienes una paciente que decide hacerlo a sus hijos, tú tienes la obligación de decirle, ok, le voy a entregar el resultado a usted. Todos los mayores de edad tienen que tener el resultado o asistir a que le des tú su resultado. Nadie más puede darle el resultado más que el médico tratante, ¿sí? El que hizo el estudio genético, que normalmente nosotros rogamos porque nos los manden a nosotros, los de genética. Hay especialistas que sí piden estudios genéticos, paneles genéticos. No es lo ideal, está muy bien, lo respetamos, pero lo que sí, por favor, pedimos es no los interpreten, porque las
es muy fácil interpretar una variante patogénica, pero ya vienen más implicaciones de si es homocigoto, heterocigoto, todo esto es cuántos o qué cantidad de alelos o de mamá y papá traen mutados, y entonces no todo es tan fácil. Entonces, si ya pediste un estudio genético y no te dedicas a genética, bien, pero no lo interpretes, eso sí ya déjanoslo a nosotros. Entonces, porque de ahí viene todo esto que menciono de los pacientes, ¿no? Entonces sabes que es menor de edad, ya desde ahí es darlo a los papás y los papás decidirán si a los 18 años se lo dicen o si van dando información a los niños más pequeños. Y en el caso de estas variantes patogénicas, digo, si se documentan que la persona sí quiso saber su resultado, porque pues las implicaciones en los hijos, ¿no? Y ahí, ¿cómo es que actúan o cómo es o cuál es su intervención una vez que ya se documentaron estas mutaciones? O sea, además de todo lo que ya nos comentaste del apoyo, del seguimiento, o sea, ¿qué otras intervenciones? Ahí es cuando nosotros, sobre todo con oncología, que vamos muy de la mano para toma de decisiones. Esto es, trae una variante que aumenta el riesgo hasta 60% de padecer cáncer de mama y ovario. Y la paciente ya me presentó un cáncer de mama. Entonces, ojo con qué se le hizo a la paciente. Se le dio solamente quimio, se le hizo cirugía, se le quitó nada más un cuadrante de la mama, los ovarios siguen ahí. Entonces, todas estas variantes o resultados de variantes patogénicas nos ayudan a tomar decisiones, sobre todo para prevenir o mejorar el estado de salud de la paciente. Entonces, habrá casos en donde sabes que el riesgo es bajo, podemos dejarla así, o habrá casos en donde el riesgo es demasiado alto. Proponle a la paciente quitar mama de manera preventiva o proponle a la paciente quitar ovarios o matriz de manera preventiva. Entonces, la realidad es que son decisiones importantes que son más fáciles de llevar si conoces la información. Entonces, sabes que tienes esta variante, el riesgo es alto, entonces vamos a movernos antes de que pase lo peor, ¿no? Entonces, son decisiones importantes y lindas, pues dentro de todo, pues son apostarle a la vida al final. Sí, y como dices, o sea, así como estos factores de riesgo que has platicado de modificables y no modificables, pues como su nombre lo dice, o sea, son factores, o sea, de riesgo, o sea, no quiere decir o no son condicionantes, ¿no? O sea, si los haces, o sea, si tomas alcohol, pues te puede pasar tal cosa, ¿no? Si fumas, te puede pasar tal enfermedad. Quizá lo haces y nunca te pasa, pero bueno, no es invitación para que lo hagas. Pero si lo tienes, pues tu riesgo, como dices, está incrementado, ¿no? Sí. Y obvio, si le estás recomendando o que se haga esta cirugía de mamas o que se haga esta cirugía de ovarios, es porque pues tienen evidencia en que al hacer la cirugía, pues su pronóstico va a mejorar a largo plazo, ¿no? Sí, totalmente. Y como dices, quizá nunca le va a pasar, pero pues está demostrado de que con estas cirugías reductoras de riesgo, pues lo disminuyes. Sí, no es lo mismo que tu riesgo esté en 12% a padecer cáncer de mama, a que tu riesgo esté en 60% a padecer cáncer de mama, ¿no? Yo me imagino que ahí pues obviamente la toma de decisiones es mucho más fácil sabiendo este porcentaje, que la única manera de saberlo es con un estudio genético. Sí, creo que la información y la educación aquí son fundamentales para pues el paciente, si es el que ya lo tuvo, o para los familiares, ¿no? Para esta toma de decisiones. Bien importante para población y para médicos, porque si los médicos nos incluyen en su abordaje, las cosas cambian un chorro para el paciente y para la familia del paciente, ¿no? ¿Y qué mensajes podrías tener como para la comunidad médica? O sea, ¿cómo los invitarías o cómo les recomendarías que te deriven al paciente a genética y que tengan esta oportunidad también, tanto pacientes como el resto de personas, pues de tener este asesoramiento y que en base al asesoramiento pues puedan tomar decisiones de forma conjunta con ustedes? Sí, lo primero en los médicos es saber que hay cosas por hacer, hay posibilidades genéticas por hacer. Entonces, hay estudios, hay asesoramiento genético, los pacientes se quedan con muchos menos dudas, hay tratamientos o terapias dirigidas. Entonces, que se acuerden que ahorita la genética ya hay amplias posibilidades de diagnóstico.
De tratamiento no puedo decir amplias posibilidades, lamentablemente, pero sí, pues opciones terapéuticas hay, ¿no? Entonces, lo primero es que los médicos sepan que genética es, pues hay un campo, ¿no? Por donde hacer. Lo segundo, pues es para los médicos conocer las enfermedades, ¿no? Si no lo tienes en la mente, no lo vas a diagnosticar y, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Pues un cáncer de páncreas lo dejo así, un cáncer de tiroides lo dejo así, un cáncer renal de células claras, pues no haces algo aislado. No, puede ser parte de un síndrome y entonces ahí es donde genética entra y te da una mayor amplitud diagnóstica y te dice, ojo, porque no es nada más un cáncer de páncreas, es una neoplasia endocrina múltiple, es un von Hippel, entonces la paciente va a presentar más tumores, ¿no? Entonces es como tener en la mente diagnósticos raros que ya no son tan raros y entonces derivárnoslos a nosotros. Y 3, pues la humildad, ¿no? De decir, esto ya no me toca, ya le toca genética y entonces trabajar en conjunto. Sí, creo que la medicina ha avanzado mucho y lo hemos visto en episodios previos y lo vemos en el día a día, o sea, ya pues el manejo integral del paciente pues ya no es como antes, o sea, ya un solo especialista o un solo médico no puede Totalmente abarcar todo y bueno, si queremos que al paciente le vaya mejor, pues tenemos que pedir esta ayuda y esta asesoría de diferentes especialidades dependiendo el contexto de cada quien, ¿no? Sí, así es. De hecho, incluso en el civil me da mucha risa porque hay muchas especialidades, digo, está bien, tienen a genética en la mente, ¿no? Pero es como, no sé qué tiene, hay que mandarlo a genética. Sabrá Dios que tiene genética. No, tampoco es así, Ajá. pero ya, o sea, si lo hacen así también, qué padre, pues porque ya es señal de que, bueno, pues ya échenos la mano, ¿no? Entonces, pues ahí nos toca todo lo raro. Sí. Y bueno, hace un momento pues comentabas de algunos estudios y todo como para pacientes o personas que se conocen con alguno de estos síndromes hereditarios para mama y ovario, pero también como mensaje, bueno, hay otros síndromes hereditarios que quizás son menos comunes, pero no menos importantes, que pueden predisponerte a otro tipo de tumores. Ya mencionabas cáncer de colon, de próstata, de páncreas. Pues para estos también, si bien quizá no hay cirugías reductoras de riesgo para algunos órganos, pues sí también hay estudios de imagen, ¿no? Que también los comienzas a sugerir desde cierta edad, ¿no? Sí, totalmente, sí. Entonces, la colonoscopía, por ejemplo, no siempre se recomienda la mamografía, entonces pues puedes pasar a una ecografía. Entonces, sí hay tipos de cáncer que no son nada más como para estudios genéticos, también los estudios de imagen, de hecho, son la base, ¿no? Son estudios complementarios, no solamente te vas a basar en el estudio genético, también tienes que basarte en estudios de imagen y aparte de sangre, como los marcadores tumorales. Otro punto importante, bueno, o otro punto adicional a lo que ya has platicado, digo, siempre que platicamos de detección oportuna o lo que conocemos como tamizaje, siempre hablamos de como de diferentes grupos de poblaciones, ¿no? Está la población general que le decimos de riesgo promedio, que es la mayoría de la gente, pero siempre hay un grupo de población de riesgo alto y siempre en estas poblaciones de riesgo alto, pues entran todas esas personas o pacientes que tienen esas variantes, ¿no? O sea, como para tenerlo en mente, que si ya te detectaron alguna de esas variantes, eres una población de riesgo alto y que pues hay que pedir, además de la asesoría genética, si no la has tenido, pues ver con qué estudios, tanto de imagen como de cualquier otro tipo, pues puedes hacer esta detección oportuna. Sí, es la importancia. Ahí sí empieza como la educación médica, ¿no? La actualización médica de los especialistas, en donde te va a llegar a partir de ya o a partir de ayer, te están llegando pacientes con un estudio molecular que no traen síntomas, pero traen un estudio molecular que los predispone a cáncer de estómago, por ejemplo. Entonces, sí, es bien importante que estén bien actualizados en decir, ¿qué hago cuando un paciente me llega con un estudio molecular que tiene una variante que lo predispone a cáncer, ¿no? O sea, me ha tocado escuchar a médicos que dicen, bueno, ¿y esto qué? O sea, no tienes síntomas, ¿qué te está preocupando? ¿No? Entonces es como, no puedes decirle al paciente eso, tienes que ponerte a actuar y entonces buscar los protocolos de cuándo le vas a hacer una endoscopía, cuándo le vas a hacer una colonoscopía, cuándo estos estudios de imagen que tú mencionas, ¿no? Sí, justo, digo, para ese mismo médico que comentas que dices, pues no tiene síntomas, bueno, pues recordemos
que en la definición de tamizaje pues es población Exacto, asintomática. Entonces, justo todos estos estudios que se sugieren a cierta edad, dependiendo de cada persona, son justo antes de que tenga síntomas. O sea, la mayoría de las personas cuando ya empezaron con síntomas es porque quizá ya no es un tumor tan pequeño. Y siempre pues los objetivos de los tamizajes en población de riesgo promedio o de riesgo alto es detectarlo lo más temprano posible para ofrecer un tratamiento curativo. Así es, exactamente. Y bueno, creo que se han tocado muchos puntos, Rosy. Nos podríamos extender si quisiéramos tumor por tumor. Así es. Esperemos que tengamos más tiempo para eso, pero para cerrar con este episodio, algunos mensajes finales. Sí, a la población, estudios genéticos hay al alcance. No todos son estudios genéticos carísimos. Por supuesto que hay estudios genéticos carísimos fuera del alcance de la mayoría de la población en México, pero hay otros que no, hay otros que están al alcance de la población, que nos ayudan mucho a diagnóstico oportuno, a tratamientos dirigidos, a búsqueda de diagnósticos de enfermedades raras y esta odisea de pasar 5 o 10 años buscando un diagnóstico. Entonces, que se acerquen a los genetistas, no solamente en este podcast pues es de cáncer, ¿verdad? Pero no solamente en cáncer, cualquier enfermedad rara, cualquier enfermedad autoinmune, talla baja, talla alta, síndrome Down, abortos recurrentes, infertilidad. Bueno, hay una gran cantidad de consultas que damos los que nos dedicamos a la genética, ¿no? Entonces, acérquense, tengan la curiosidad de saber qué hace una persona, un médico que estudia genética, y acérquense a su médico también, ¿no? Si tienen cualquier duda de, oye, ¿qué enfermedad voy a heredar? ¿Cuál no voy a heredar? ¿Mi cáncer se hereda, no se hereda? Acérquense a su médico y entonces que nos ponga en contacto con nosotros. Y a los médicos, por favor, actualícense, pidan estudios genéticos, no los interpreten y involúcrenos, ¿no? Hay que involucrarnos en el abordaje con los pacientes. Sí, y para los médicos, bueno, si no sabemos qué estudio pedir, pues los derivamos. Totalmente, así es. O sea, pedir el apoyo del especialista que sabe más de eso. Así es. Y bueno, pues muchas gracias, Rosy. Gracias a ustedes. Esperamos contar de nuevo contigo. Recuerden que este podcast es informativo. Bajo cualquier sospecha, acudan con un especialista certificado. Siempre hay algo que hacer. En CanCare, tu lucha es nuestra lucha. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, @cancare.oncología o igual en YouTube o en nuestra página cancare.com.mx o contáctanos vía WhatsApp al 33 15 19 47 00.